Una mujer friega los platos mientras su esposo la observa con desprecio. Él no grita, no golpea, pero cada palabra que dice es una daga, cada silencio un castigo. Día tras día, esa mujer, como tantas otras, soporta el peso de un infierno cotidiano y aunque nadie lo ve, todos lo sospechan. Ella calla, pero por dentro arde. Un día esa llama se convierte en fuego. Ya no aguanta más. Grita, rompe, se defiende, llora. Todo lo que había guardado, todo lo que había tragado, explota como un volcán. La llaman loca. Le preguntan por qué no lo dijo antes, por qué no fue más racional. Y es que así es la ira humana, acumulada, reactiva, a veces justa, pero muchas veces desbordada, herida, torcida. Una respuesta emocional que brota cuando sentimos que hemos sido heridos, ignorados, desechados. Pero, ¿y Dios? ¿También se enoja así? ¿Será su ira como la nuestra? ¿Impulsiva, injusta, explosiva? ¿O será su ira santa? ¿Fruto de su pureza? ¿Una reacción justa contra el pecado y la maldad? Y ahí el detalle, porque no toda ira es pecado y no todo silencio es paciencia. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Bienvenidos a Doxia Praxis, un podcast pensado para cristianos, hecho por cristianos que quieren caminar juntos hacia una fe con obras, una fe en acción. Dios, el juez justo, no es indiferente a tu dolor. Soy Obed González y estamos en este capítulo final de nuestro estudio de teología para neófitos. A lo largo de estos 22 episodios hemos visto los diferentes atributos de Dios, los cuales, como hemos dicho, no están separados, sino que los hemos analizado por separado para profundizar en cada uno de ellos. Quiero agradecerte por interesarte en estos temas, que no suelen ser los más populares en redes sociales, pero sin duda sé que esto será de gran bendición y edificación para tu vida espiritual, porque no hay nada más importante que conocer a Dios. Tocaremos otros temas fundamentales en cuestiones de doctrina, pero comenzamos con teología propia, ya que muchos dicen creer en Dios, pero sostienen cosas que no tienen nada que ver con Él. Hoy veremos un tema controvertido que el cristianismo posmoderno ha tratado de mantener bajo el tapete: la ira de Dios. Entonces, vamos con el tema. La ortodoxia. Según el diccionario, la ira es un sentimiento de indignación que causa enojo y se acompaña con acciones agresivas. Espera, Obed, pero ¿Dios tiene ira? ¿No se supone que Dios es un ser perfecto y bueno, que no tiene maldad en él? Me engañaste. Ya no quiero saber nada de tu Dios. Por mí, tú y tu Dios pueden olvidarse de la posibilidad de creer. Ya decía yo que las guerras, los asesinatos, los abusos y las pobrezas eran por algo. Ese Dios tiránico y iracundo del que hablan los ateos es verdadero. No me podía confiar de un loco en internet. Ahora seguiré No Crea Tu Dios en TikTok y dejaré de apoyar el proyecto GC. Cálmate. Déjame primero terminar de explicarte. La ira de Dios no es igual a la nuestra porque, a diferencia de nosotros, que nos indigna que cancelen nuestra serie favorita, lo que a Dios le indigna es totalmente diferente. Sobra decir que la ira de Dios no es un atributo malo ni algo que manche su carácter santo, porque Dios es perfecto. La ira no contradice el carácter de Dios, más bien hace que todos sus demás atributos trabajen en pos de hacer justicia. Pero a ver, ¿a qué te refieres con esto? ¿La ira es sinónimo de justicia? Vayamos por partes y así podrás entender esto con más detenimiento. Doxia número 1. La perfecta y justa ira de Dios. Como vimos en la definición, la ira implica indignación, enojo y acciones agresivas. Sin embargo, lo que a Dios le indigna es algo muy puntual: el pecado. Dios no puede habitar donde hay pecado, porque esto es totalmente contrario a su carácter perfecto. No puede haber tolerancia al pecado, puesto que Dios es santo. El pecado le indigna a Dios porque es una distorsión de todo lo bueno que Él ha hecho. Si a ti te ofende y te enoja que alguien te insulte, ¿por qué a Dios no le enojaría que tú le insultes? El pecado no es algo abstracto. En las páginas de la Biblia se ve con claridad qué es y lo que implica. Para quien no le haya quedado claro después de 22 episodios, el significado de la palabra pecado es todo afecto, sentimiento y acción que desplaza la gloria de Dios,
atenta contra su carácter perfecto y la buena creación que Él ha hecho. No se trata solo de acciones, sino de intenciones, porque las acciones no se ejecutan de la nada. Siempre hay algo que las impulsa y esas son las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué a Dios le indigna el pecado? Porque esto es una ofensa contra Él. Cuando elegimos vivir la vida a nuestra manera, le estamos diciendo a Dios que Él no nos interesa y que nosotros podemos hacer las cosas mejor que Él. Cuando llevamos nuestra sexualidad a nuestro antojo, permitiéndonos todo tipo de placeres, le decimos a Dios que su diseño perfecto para el sexo es una basura y que solo nosotros sabemos cómo tener placer. Cuando ofendemos a alguien, estamos escupiendo en la cara la imagen de Dios sobre esa persona, mostrando así que no nos interesa el prójimo. Y si estos ejemplos te están enojando, creo que ya comprendes mejor mi punto. Dios no puede simplemente enojarse y no hacer nada. Inevitablemente debe haber una reacción, pero esa acción, contraria a la nuestra, es hacer justicia. Sin embargo, no es cualquier justicia, es una justicia perfecta. Dios no cobra venganza al estilo John Wick, sino que retribuye las acciones del pecador de forma equilibrada y perfecta, en contraste con nosotros. El enojo y la indignación de Dios lo mueven a hacer justicia. Por esta razón, vemos a lo largo de la Biblia a personas que recibieron castigos de parte de Dios por sus corazones y obras perversas. Tenemos a la humanidad en tiempos de Noé, Sodoma y Gomorra, el propio pueblo de Israel que se vendió a la idolatría y a la injusticia por siglos, los reyes injustos de Israel y Judá, además de los reyes de naciones paganas. Cada uno de ellos recibió el castigo que merecían, ya que sus actos reflejaban que odiaban a Dios. El Antiguo Testamento es interesante de estudiar porque refleja este atributo en muchas historias. Pero el propósito no es sentar a Dios en el banquillo de los acusados para juzgarlo y decirle que fue muy duro con esos personajes. Al contrario, esas historias son rayos X que nos muestran la condición del corazón del hombre y cómo Dios les da un tratamiento para ese corazón envenenado de pecado. Pero Beth, ¿no pudo solo haberlos dejado tranquilos? Entiendo que le ofendieran a cada instante, pero no le estaban haciendo daño a nadie como para que murieran. Déjame romper tu ilusión y decirte que si ya era indignante ofender a Dios, sí le hacían daño a la gente. El pecado inevitablemente ofende a Dios y a los demás. Mira el ejemplo del pueblo de Israel que, en medio de sus idolatrías, sacrificaban bebés al dios Moloch. Cometían injusticias con los menos privilegiados y les importaba un bledo las leyes de Dios. Hubiera sido injusto por parte de Dios no haber hecho nada. Cuando Dios se aira, ten por seguro que sus acciones no serán descontroladas ni injustas. Al contrario, serán perfectamente orquestadas y totalmente justas. Pero si nuestra vida es pecadora, ¿no implica que Dios castiga a toda la humanidad? Esta parece una deducción lógica. Pero desde el Génesis fue anunciado que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y revertiría los efectos del pecado. Y este es Jesús. La ira que tú y yo merecíamos por nuestros pecados fue saciada en la persona de Jesús. Él murió la muerte que tú y yo merecíamos morir por nuestros pecados. Es a través de Él que somos limpiados. Por esta razón, el Evangelio es el anuncio de la ira de Dios sobre el pecador y el por qué necesita a Jesús como Salvador. Doxia número 2. La imperfecta ira humana. ¿Y qué decir de nosotros? Este atributo fue uno de los que Dios nos comunicó, mostrando que fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero debido al pecado, este atributo fue desfigurado en nosotros, resultando en que nuestra ira se utilice de las maneras más estúpidas posibles. Desde producir 2 guerras mundiales hasta funar cuentas en Twitter, nuestra ira ha traído consecuencias graves sobre la humanidad. Lo que indigna a la gente hoy no es lo que a Dios le indigna. Que una marca no represente las ideologías políticas de moda, que las películas sean productos sin alma y que carezcan de originalidad, que mi influencer favorito no haya hecho lo que yo quería, que la tecnología nos falle, etc. La indignación que sentimos está más orientada a nuestras comodidades que a la gloria de Dios. Lo que enoja a los seres humanos no es lo mismo que enoja a Dios. Nos enojamos por cosas como que nuestro café esté frío cuando llevamos 20 minutos esperando, cuando discutimos sobre algo en lo que no tenemos razón pero persistimos en creer la mentira, cuando alguien no nos da bien el tráfico o no nos saluda. Este enojo tiende a ser más egocéntrico. Claro, habrá excepciones cuando la indignación y el enojo provengan de razones válidas,
como la corrupción, la violencia, las injusticias o el abuso de poder, pero difícilmente es algo que nos interese más que lo que pasa con nuestra propia vida. Y ni hablemos de las acciones que tomamos como resultado de esa ira: matar, insultar, golpear, funar en redes sociales y, mi favorita, el sarcasmo y el cinismo. Lo admito, no me crean santo, yo también peco. Todas esas acciones distan mucho de hacer lo lógico al momento de airarnos: denunciar, alejarse, bloquear, recapacitar. Porque, seamos honestos, nos interesa más lo que nos sucede a nosotros que a otros. A causa del pecado, actuamos de formas irracionales y torpes, porque no nos interesa a Dios. No queremos rendirle cuentas a nadie, mucho menos a alguien que parece un gobernante cósmico que arruina nuestra diversión. Pero aquí te suelto un facto que te hará irte de espaldas. La ira humana busca que se haga justicia. Cuando nos airamos, nos sentimos indignados porque creemos que lo que nos sucedió no debería haber sido así. Con eso en mente, queremos actuar para que se nos retribuya como creemos que merecemos. La ira no es pecado. El pecado está en la intención detrás de la ira y las acciones que resultan de esa intención. Puedes enojarte por la injusticia que alguien comete contra tu amigo, pero si tu motivación es vengarte para humillar a la otra persona y dejarla en ridículo, ahí ya vamos mal. Santiago 1:20 nos dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto confirma lo que hemos estado hablando, ya que lo que para Dios es justo no es lo que para nosotros es justo. Estamos buscando nuestro propio bienestar y no agradar a Dios. Por esta razón, te invito a que, si has vivido una vida iracunda, donde te carcome el interior por volverte una especie de vengador fantasma y hacer justicia por tu propia mano, te acerques a Dios. Él entiende lo que te han hecho, no es insensible a tu dolor y quiere que le dejes esa ira, porque Él hará un juicio mucho mejor que cualquier juez del mundo podría alguna vez hacer. Cree en Dios y arrepiéntete de tu ira descontrolada para poder experimentar la paz que tu corazón ha estado buscando. Y bien, vamos aterrizando la nave. La ortopraxis. Con todo lo que hemos visto, creo que es más claro por qué la ira de Dios no es algo malo en Él, así como también el por qué la ira humana no es mala en sí. Pero en nuestra condición pecaminosa no solo es mala, sino muy peligrosa. Quiero abrirte mi corazón y compartirte un poco de lo que ha sido mi lucha con la ira. Durante mi adolescencia, la ira era constante en mí. Pese a haber nacido en un hogar cristiano y haber recibido valores tradicionales, mi percepción del mundo era sumamente pesimista. Veía este mundo como algo asqueroso a causa de tanta injusticia, maldad, opresión y miseria. Por esa razón, vivía en una ira profunda, creyendo erróneamente que la solución para acabar con todos esos males era, ¿adivina qué? Por supuesto, la violencia. A lo largo de mi vida experimenté muchas injusticias y maltratos, como todos lo hemos sufrido alguna vez, nada grave. Pero estos no me llevaban a clamarle a Dios pidiendo que Él se encargara. Era yo quien quería hacer las cosas a mi manera. Pasado el tiempo de la pandemia y mis eventos canónicos que comenté en el episodio anterior, vi cómo Dios fue tratando con mi ira, al grado de disminuirla significativamente. Sin embargo, como te comenté hace un rato, tengo una batalla con la ira de otra manera. Descubrí que, como tengo la facilidad para hablar, como habrás podido notar en estos 22 episodios, podía utilizar esa habilidad para causar un daño mucho mayor que los golpes. Cuando algo me enoja y me indigna, trato de usar el lenguaje más ácido y sarcástico posible para que quien me ha ofendido sepa que estoy molesto. Para mi vergüenza, lo confieso, es algo que constantemente llevo al trono de la gracia. Mi oración para con este pecado es: Dios, te entrego la ira. Señor, que este deseo de justicia sea satisfecho en ti. Sé tú quien haga su perfecta justicia. Quisiera que los abusos e injusticias de las personas a mi alrededor cesaran, pero en lugar de esto, pido que tengas misericordia de ellos, así como tú la tienes conmigo a diario, y les concedas el arrepentimiento. Ha sido un proceso difícil, pero agradezco a Dios que me muestre mi necesidad de Él en todas las áreas de mi vida, y no solo en ciertas cosas aisladas. Así que, luego de esta triste historia, te daré 2 praxis que podrás implementar en tu vida cristiana. Praxis número 1. Si la perfecta y justa ira de Dios rechaza el pecado y la maldad, no practicaré el pecado ni la maldad. Seguro has escuchado hablar de el temor a Jehová.
Es un tema recurrente en el libro de Proverbios sobre la sabiduría y en muchas otras secciones de la Biblia. ¿Por qué te menciono esto? Porque nuestra práctica respecto al atributo de la ira de Dios es temer a Dios. Lo sé, eso no sonó bien, pero déjame explicártelo. Cuando hablo de temer a Dios, no es tenerle miedo, sino más bien un respeto hacia su persona. Este respeto implica que lo que ahora conoces de Dios, como resultado de este estudio, te conducirá a querer agradarle. No por miedo, sino porque es más valioso en tu vida que cualquier otra cosa. Hay una diferencia entre respetar a alguien por miedo a las consecuencias, que sería el temor que muchos tienen de Dios porque los puede castigar de muchas maneras aquí en la tierra y enviarlos al infierno, y respetar a alguien porque tienes una relación valiosa. Este es el punto al que quiero llevarte. Tu respeto hacia Dios nace de una relación personal con Él, por lo que no querrás desagradarle cometiendo pecado ni haciendo maldades a otras personas. Parecerá difícil al principio porque todos tenemos un legalista dentro que nos hace creer que el no hacer ciertas cosas nos hará más santos y agradables ante Dios, mientras que nuestro liberal interno nos dirá que podemos vivir bajo la gracia y que no importa que pequemos porque su gracia sobreabunda. Ambas son mentiras. Dios es quien nos santifica y nos llama a ser santos porque Él es santo. Solo por la obra de Jesús tenemos la capacidad para rechazar el pecado y la maldad. Aunque tomes 1000 programas de autoayuda y leas 1.000.000 de libros sobre los temas que te aquejan en tu vida diaria, serás incapaz de quitar la mancha del pecado que está sobre ti. Abraza la obra de Cristo y expón tu vida a su palabra para que seas santificado en su verdad. Tu ira ya no será por nimiedades como un café frío o que no te hayan saludado. Tu ira será hacia tu verdadero enemigo, que no es tu vecino o el que te quiso tirar el carro en medio del tráfico, sino tus pecados. La Biblia es enfática. La lucha del cristiano no es humana, sino espiritual. Esto no se trata de creernos Van Helsing y hacer espectáculos para ahuyentar demonios, sino de la lucha interna del creyente por agradar a Dios. La ira santa que debe consumir tu corazón es darle muerte a esos pecados que te aquejan. Enojo, lujuria, egoísmo, orgullo, vanidad. No habrá ningún pecado que quieras dejar vivo en tu corazón si el asombro y el amor por Dios lo consumen. Praxis número 2. Si la imperfecta e injusta ira humana lleva a hacer justicia por mano propia, dejaré que Dios se encargue. Esto será mucho más difícil porque humanamente queremos responder y no quedarnos callados cuando algo nos molesta e indigna. No hay manera de permitir que alguien nos insulte, nos levante chismes o menosprecie lo que creemos. Pero todo esto refleja que nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. La Biblia nos dice que, si somos cristianos, tenemos garantizado que seremos menospreciados por la gente. Nos levantarán falso testimonio y se burlarán de nuestra fe. ¿Por qué? Porque aquel que no cree en Dios odia la manera perfecta de Dios de concebir todas las cosas. A lo largo de tu vida cristiana habrá muchas personas que cometerán injusticias contra ti. No porque tú tengas algo especial o porque seas el elegido, al igual que Neo en Matrix, sino porque vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. Por esta razón, no podemos esperar que la vida se parezca a un musical donde todos bailamos y cantamos felices, donde nunca ocurran injusticias y todos estemos tomados de la mano. El pecado corrompió a la humanidad, pero Cristo ha dado el único camino, la única verdad y la única vida. A pesar de las injusticias, siempre verás que Dios hará su perfecta justicia. Con esto no quiero decirte que ores pidiendo a Dios que te haga justicia, como en una ocasión escuché a alguien que estaba en rebelión contra Dios. Más bien, ora pidiéndole a Dios que cambie tu corazón con respecto a la persona que te está haciendo daño y que, tomando la sabiduría de Dios, tomes las medidas necesarias. No se trata de morir a manos de un agresor, sino de extender misericordia, estableciendo límites y dejando que los medios que Dios ha provisto para hacer justicia sean utilizados de manera sabia. Abundan los casos de personas que han terminado con la vida de sus agresores, donde las venganzas han cobrado más vidas, pero el mensaje del Evangelio choca con estos actos crueles, porque no son alimentados por un deseo de que la justicia de Dios intervenga, sino por nuestra propia justicia. Quizá no llegues a este extremo, pero ¿qué te parece si en lugar de querer funar a alguien en redes sociales, buscas ir con la persona y arreglar las cosas por vías legales? ¿O
En lugar de usar el sarcasmo y el cinismo contra otros, ¿expresas tu descontento con alguien que pueda apoyarte en ello? Por supuesto, esto puede que no te deje satisfecho, pero recuerda que no eres tú quien se satisface a sí mismo. Es Dios quien te sacia de bienes. Y qué mejor bien que dejar al juez justo y perfecto la causa de lo que te está sucediendo. Esta praxis es retadora porque estamos tan ensimismados que es inaceptable no querer tomar las cosas en nuestras manos. Vivir esta praxis es imposible a menos que la mano soberana de Dios trate con nuestros corazones para mostrarnos nuestra condición pecaminosa. Así, lejos de querer que Dios le haga caer un rayo a la persona que te ha hecho daño, querrás que escuche el Evangelio para que, al igual que tú, pueda alcanzar la misericordia de Dios. Jesús, tu sangre y tu justicia mi belleza son, mi gloriosa vestidura, en medio de mundos llameantes, de ellos revestido, con gozo levantaré mi cabeza. Con osadía permaneceré de pie en tu gran día, porque ¿quién podrá venir a acusarme? Plenamente absuelto de todas mis culpas estoy, sin pecado ni temor, sin culpas ni vergüenza. Estas palabras fueron expresadas por el misionero moravo conde von Zinzendorf. En ellas medita acerca de cómo el creyente ha sido revestido de justicia por causa de Cristo. Con estas bellas palabras podemos terminar este episodio, reflexionando sobre que la justicia de Dios ha provisto la salvación en Cristo y esto nos lleva a dar gloria a Dios. En un mundo donde la injusticia reina, la palabra de Dios nos recuerda que Él no es indiferente a los sufrimientos y un día Él vendrá a dar fin a este reino injusto. Y sin más que agregar, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Se despide de ustedes Obed González. Hasta la próxima. Bye bye. Gracias por escuchar este capítulo de Doxia Praxis, el podcast donde la doctrina y la vida diaria no están separados. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para tener acceso a más contenido como este: YouTube, TikTok y Facebook como Proyecto GC e Instagram como Guate Proyecto GC. Nos vemos en un próximo episodio. Gracia y paz a todos.